Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés González, arquitecto de soluciones, especialista en seguridad, y vamos a hablar de la parte de protección de datos. La agenda que tenemos para hoy va a cubrir como diferentes elementos. Vamos a hablar un poco de la parte de seguridad y privacidad de datos en la nube, cómo se gestiona, cuáles son esas características que brinda AWS para la parte de protección de datos. Entonces vamos a revisar cifrado en reposo, cifrado en tránsito, la parte de seguridad y privacidad a nivel de los componentes que nos brinda C3 para protección de datos, cómo podemos hacer descubrimiento y clasificación de datos con Amazon Macie. Y finalmente vamos a revisar una solución de AWS para temas de comunicaciones que se llama AWS Wicker. El primer punto cuando hablamos de la parte de protección de datos, y este es el mensaje fundamental, es que el cliente es dueño de los datos y controla todo lo asociado al acceso y a la ubicación. Lo vieron previamente en sesiones anteriores donde hablábamos del modelo de responsabilidad compartida, donde en la parte más alta estaba cómo era la responsabilidad de los clientes frente a los datos. Y este tema es bien importante desde el punto de vista de la propiedad y es también AWS nunca va a mover un dato de una región, por ejemplo, a otra sin que ustedes explícitamente digan o den su consentimiento de que esa operación se va a dar. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es que se mantiene el principio de residencia de dato local al país o al estado o la región donde ustedes hayan definido que va a estar ese dato. Entonces, cuando ustedes configuran esas cosas adicionales, ahí va a haber esa funcionalidad, pero de plano, AWS nunca va a mover un dato a una región sin un consentimiento. Y también el tema del acceso es una característica que siempre ustedes son los que definen. O sea, cuando ustedes entran a una cuenta, colocan los datos, ustedes especifican quién va a tener acceso a esa información y de qué manera la van a poder acceder. Pero también aparecen otros componentes que son fundamentales y muy importantes, y es que también ustedes definen la trazabilidad, o sea, ustedes definen cómo quieren tener un registro de la información que están colocando a través de CloudTrail, por ejemplo. Entonces, ustedes son los dueños de definir la propiedad, el control de contenido y de dónde está ubicado los datos. Del lado de la responsabilidad de AWS es brindarles a ustedes también características o funcionalidades que les permitan poder hacer esa protección como ustedes necesitan que se haga. Entonces aquí es donde aparece qué otro mecanismo tiene uno para proteger los datos. Digamos que la parte de cifrado nos va a ayudar a responder uno de esos elementos que yo quiero mirar. Entonces, específicamente yo quisiera proteger los datos cuando están en reposo y cuando hablamos de reposo es el dato que está guardado en un almacenamiento, llamémoslo en un disco duro, y sobre ese disco duro yo quiero colocar esa capa de protección para evitar que, por ejemplo, alguien, si se toma el disco duro, pueda acceder a la información que está allí contenida. Y también está el otro componente que son los datos en tránsito. Y es cuando yo tengo una aplicación y estoy haciendo una interacción con los servicios, con mi aplicación o con los servicios de AWS, por ejemplo, yo quisiera que esa comunicación punto a punto estuviera protegida. Y acá es donde hablamos de ese componente de esas características a nivel de tránsito. ¿Cómo AWS nos ayuda en esto? Desde el punto de vista de reposo y desde el punto de vista de tránsito, hay varias características que nos permiten habilitar esto de manera muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de datos en reposo, si vemos cómo se habilita la parte de cifrado en un sistema como RDS, por ejemplo, o S3, ustedes simplemente van a tener que seleccionar esa opción. Entonces, es un check que ustedes habilitan y con ese check habilitan la capacidad dentro del servicio y seleccionan una llave con la cual quieren hacer ese cifrado. Entonces, este componente es muy sencillo y muy fácil, pues, para que ustedes lo puedan habilitar. Inicialmente hay algunos servicios donde ustedes deben habilitar el cifrado, por ejemplo, S3, para las personas que recuerdan, antes no había esa opción. Entonces, ustedes podían tener Bucket que no estaba cifrado. Hoy en día, AWS ha empezado a adicionar características y hacer un poco más específico en que eso es una característica básica y deberían habilitarla. Entonces, cuando ustedes van a crear un bucket de S3, pues básicamente les va a decir, dame con qué quieres que cifre y vamos a explorar algunas de esas capacidades. Desde el punto de vista de tránsito, por ejemplo,
existe la opción de que yo pueda forzar como que la comunicación hacia la base de datos se pueda dar de manera cifrada. En este caso que colocamos acá, básicamente es la posibilidad de yo poder agregar un parámetro dentro de las configuraciones de la base de datos Aurora, donde utilizo el RDS Force SSL y simplemente con colocarlo en uno yo puedo ya forzar que el servicio va a empezar a forzar que esas comunicaciones se den de manera protegida. Entonces, esos dos componentes son una muestra solamente de las capacidades que integra AWS para que los diferentes servicios que ustedes van a consumir y con los cuales están diseñando aplicaciones, pues puedan aprovechar estas funcionalidades. Ahora bien, cuando estamos haciendo esta selección, vimos este componente acá, que si voy a cifrar, tengo que colocar una llave. Entonces, ¿dónde voy a colocar esa llave? Entonces, hay varias capacidades de almacenamiento que brinda la protección de las llaves de cifrado que estoy utilizando para que precisamente algún servicio o alguna funcionalidad pues utilice ese componente para poder hacer la cifra. Entonces, haciendo un recorrido de izquierda a derecha, vamos a ver el servicio de AWS KMS. Este es un servicio que es multi-tenant y es un servicio que tiene varios estándares, está, digamos, diseñado para ser un servicio seguro. Es un servicio muy importante dentro de AWS porque todas las interacciones de los demás servicios de AWS tienen que ver con KMS para poder habilitar la función de cifrado. Entonces una de las cosas más interesantes es que yo puedo interactuar de manera muy sencilla con el servicio a través de una API. Y AWS por debajo lo que va a hacer, como estamos hablando de un servicio gestionado, se va a encargar de mantener todo lo que yo necesito para poder tener ese servicio activo, que es la escalabilidad, la resiliencia y que ese servicio siempre esté disponible. Cuando hablamos entonces, el primer componente, digamos que está más enfocado en temas multi-tenant. Entonces, yo tengo varios módulos de cifrado, lo que sí son estas tarjetas HCMs, y KMS se encarga de interactuar con esas HCMs y varios clientes interactúan y consumen el servicio. O sea, utilizan las mismas HCMs, obviamente con una separación que se tiene de protección y poder mantener eso de manera aislada. Pero pueden haber algunos casos donde ustedes necesitan tener acceso a esos módulos y gestionarlos ustedes mismos. Una cosa bien importante también que sale acá cuando es KMS es que, por ejemplo, él utiliza una llave que es con la que cifra las llaves de datos. Esa llave nunca sale de KMS, no hay forma de accederla. Entonces, si ustedes por algún tema regulatorio requieren tener acceso a esa llave de cifrado que cifra las llaves de datos, KMS no va a ser la solución que les va a ayudar en eso. Ahorita vamos a ver algunas funcionalidades que pueden servir, pero digamos de manera estricta, si ustedes necesitan gestionar su propio clúster y tener acceso a esas llaves de cifrado, ustedes lo que hacen es que configuran Cloud HCM, que es un servicio que les da una experiencia similar a lo que sería tener su propio HCM on-prem para aquellas organizaciones que tienen HCM y interactúan con él. Y acá la interacción se hace a través de las diferentes librerías y la forma en que tienen acceso a esto. Aquí un componente bien importante cuando hablamos de estos servicios es la parte de tener el soporte, estos soportes de estándares y buenas prácticas. Ambos servicios son FIPS 140-2 nivel 3. Entonces, estos dos servicios tienen las mayores capacidades para proteger y altos estándares de protección a nivel de seguridad. ¿Qué cambia acá? Que la interacción, por ejemplo, pues además de lo que ya mencioné, que es multitenant y esto sería como unitenant para el que configura su propio clúster, las interacciones aquí cambian de ser basadas en APIs a ser basadas en diferentes estándares o librerías de interacción con este tipo de servicios, donde básicamente yo necesito una instancia y desde la cual empiezo a colocar, hago llamados hacia el clúster para gestionar las diferentes llaves. Otro servicio bien interesante es un servicio que tal vez está más enfocado, o lo que llamaríamos como un servicio de nicho, porque está muy enfocado en el sistema financiero y todo lo asociado a sistema de pagos, asociado a tarjetas de crédito y débito, es el servicio de AWS Payment Cryptography, que está basado, es un servicio donde ustedes tienen la capacidad de colocar diferentes protocolos y gestionar
diferentes estándares para poder proteger los datos, por ejemplo, de PIN, que cuando hacemos una compra, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, básicamente es que ustedes puedan proteger o mantenerla cifrado punto a punto en cada una de las personas o entidades que intervienen dentro de un proceso de pago. Entonces, este servicio les va a brindar esas capacidades también. Existe la opción de que ustedes utilicen la parte de HCM on-prem, que básicamente es su propia HCM, van a utilizar estas librerías de PKCS, JCE y hacer diferentes capacidades. Acá, de los puntos sobre los cuales hacemos énfasis es que hay que tener en cuenta que si estamos hablando de aplicaciones que van a utilizar estos servicios de utilizar contraseñas y utilizar las HCMs, pues el tema de latencia empieza a ser un factor importante y es que el dato cifrado y toda la comunicación tiene que ir hasta on-prem y pues eso hay que manejarlo pues de manera importante en sus diseños de aplicaciones, tienen que tener consideraciones a nivel de disponibilidad. En el caso de los servicios administrados por AWS, todo ese tema de resiliencia, escalabilidad es gestionado por AWS. Ustedes se quitan esa preocupación, pero si sus aplicaciones tienen que ir hacia su HSM on-prem por alguna razón, pues ustedes son los responsables de mantener esa parte de durabilidad, escalabilidad, gestión y la parte de comunicación y los enlaces que se están utilizando acá. Entonces, ese punto también es importante. Y también existe la opción de que ustedes puedan almacenar esas llaves de cifrado con herramientas del marketplace, hay varias soluciones que les brindan estos temas de HCM como servicio y que pueden ser consumidos a través del marketplace para poder hacer esas opciones. Lo interesante acá es que teniendo todo ese bosquejo de las diferentes soluciones, yo puedo empezar, o ustedes en sus organizaciones pueden empezar a diseñar y a implementar las soluciones de cómo voy a proteger los datos de mis aplicaciones en cada uno de los componentes que yo estoy teniendo. Y puedo tomar las decisiones de si quiero irme por un servicio gestionado, como el caso por ejemplo, KMS, que es la gran ventaja es que simplemente yo prendiendo un switchecito activo, una capacidad, y es lo fuerte de las integraciones que tiene KMS con el resto de servicios de AWS sobre los cuales yo necesito soportar la protección. Entonces, acá estamos hablando de una integración nativa con volumen SBS, con instancias S2, con bucket S3, con RDS, con Redshift. Todos tienen la opción de que yo diga, quiero hacer la protección de datos en reposo, de qué manera y con qué llave lo quiero hacer. Y esa integración la hago a través de KMS. Entonces aquí ustedes van a ver todo el panorama de punta a punta en lo que tiene que ver con la protección de mis datos en reposo y la forma en que yo lo puedo gestionar. Y eso va muy de la mano en que yo puedo tener diferentes integraciones con ese servicio. Y eso es uno de los puntos más fuertes. La principal es cómo los servicios de AWS nativos se integran con KMS y también puedo tener otras integraciones desde KMS con la parte de manejar otros esquemas de otras arquitecturas que yo tengo. También está la opción de que yo puedo tener las herramientas, como mencionábamos, del marketplace o si ustedes crearon una aplicación en particular que necesita consumir, no sé, necesita hacer algún firmado de algún token o necesita hacer llamados o protección de sus llaves, o sea, que consume todos los servicios de KMS a través de SDK lo pueden utilizar y pues los socios comerciales también utilizan o se apoyan o se integran con esto. También existe la opción de que ustedes o generen su llave para lo que se llama la semilla de la llave, que es la que va a hacer el proceso de cifrado, como la llave maestra que va a cifrar las llaves de datos. Ustedes pueden decirle al servicio de KMS que genere esa llave o esa semilla, o también ustedes podrían importar esa semilla y que ustedes carguen esa llave en KMS para algunos casos. Ahí hay que usar, las cosas que hay que tener en cuenta es cómo yo estoy gestionando eso. Normalmente cuando le digo a KMS que me genere esa llave, KMS se encarga de hacer la gestión y si yo voy a hacer la rotación y todo eso, el servicio me ayuda a hacer eso. Cuando yo importo las llaves, pues yo soy responsable de la semilla que voy a llevar para importar esa llave y la rotación es una de las responsabilidades que yo voy a tener para poder hacer eso con las frecuencias y con el tiempo si por ejemplo hay un tema regulatorio, en ese momento pues yo soy el que gestiono eso, no tengo como el soporte del servicio como tal de manera nativa para que me haga esa actividad cuando yo importo mi propia llave. Y también yo les mencionaba que estas llaves se quedan almacenadas dentro del servicio de KMS. Sin embargo, se pueden identificar algunos casos de uso
donde yo puedo tener mi llave en el clúster gestionado de Cloud HCM, en mi single tenant, como mencionamos previamente, y yo puedo tener una interfaz desde KMS para que todo lo que yo consuma o todas las llamados sean a través de un API normal y KMS se encargue de hacer los llamados de bajo nivel para interactuar con las llaves que están almacenadas en ese clúster de Cloud HCM. Entonces, esto facilitó muchos casos de uso donde justo había alguna regulación y decía, no, usted tiene que tener sus propias HCMs, tiene que gestionar su propio clúster y usted tiene que tener acceso a esa propia llave. Ahora existe la forma de hacer una interfaz para que KMS pueda acceder a esas llaves y por ende pueda aprovechar todas las ventajas de integración con los servicios de AWS que puedan consumir esa llave que está almacenada acá. Pero también tengo la opción de utilizar un otro repositorio externo. Entonces, existe la forma de integrar KMS para que vaya y busque esas llaves de cifrado, la llave maestra con las cuales cifra las llaves de datos en un repositorio externo. Entonces, acá utilizamos a KMS como una puerta de entrada para que pueda acceder las llaves con las cuales voy a hacer las operaciones de cifrado, ya sea en su repositorio local o en su propio repositorio o en un repositorio externo que yo defina. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando estoy diseñando mis arquitecturas y también en la forma en que yo voy a tener control sobre las llaves. Yo cuando estoy utilizando KMS, yo puedo tener, por ejemplo, componentes donde van a haber algunas llaves que son propias de AWS. Estas llaves las crea AWS para hacer ciertas actividades de protección de información. Y esta llave es utilizada, digamos que puede ser, digamos, utilizada para hacer operaciones en diferentes cuentas que ustedes la pueden usar, pero son, digamos que no les da tanta flexibilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de rotación, la rotación de esas llaves, AWS define cuándo la quiere hacer. ¿Cuál es la ventaja que yo podría tener acá? Es que estas llaves que creó AWS y de las cuales es dueño AWS son gratuitas. Ustedes las van a ver, por ejemplo, cuando ven este tipo en el caso de S3, ven que es Server-Side Encryption S3, que son propias como de ese servicio. Cuando yo tengo el otro componente que ya son llaves administradas, en esas llaves yo las puedo tener por cada una de las cuentas y yo puedo establecer el elemento de rotación. Ya ustedes definen cuál es el ciclo de vida de esas llaves, cómo las quieren manejar. Entonces les da un poco más de flexibilidad. El punto acá fundamental es que yo pago por uso de esas llaves. Y esas llaves normalmente ustedes las van a ver, por ejemplo, en el caso de S3, el nombre de AWS, cuando estamos hablando de Server-Side Encryption KMS, y las van a ver como AWS S3. Y también puedo crear llaves particulares, llaves específicas mías, donde esas llaves son privadas, digamos que yo tengo un control sobre cuál es el ciclo de vida de esas llaves y ustedes pueden gestionar las acciones que pueden haber sobre esas llaves. Entonces yo puedo tener un control más granular sobre cada una de las llaves, deshabilitarlas, eliminarlas y definir quién va a tener acceso a cada uno de esos componentes. Y también es importante este elemento que es que les permiten compartir esas llaves entre cuentas y ese punto es muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de replicación de información o temas de disaster recovery, donde si yo puedo compartir esa llave, pues los datos que están en otras cuentas pueden acceder también. Aquí hay un pequeño demo de cómo se hace la creación de la llave. Es de manera muy sencilla. Ustedes simplemente entran a KMS, crean la llave. Puede ser con algoritmo simétrico o asimétrico. Si es asimétrico es para hacer procesos de llave pública, cifrado, descifrado o firma digital. En los casos simétricos, ustedes básicamente acá van a tener varias opciones, pero pueden utilizar KMS como repositorio de almacenamiento o pueden manejar lo que ya mencionábamos, y store por fuera, solamente le coloco un nombre y después empieza a hacer la definición de todos los permisos administrativos, de quiénes son los administradores, que si pueden hacer el borrado o no de esa llave, y después quiénes son los usuarios, quiénes van a utilizar o están autorizados a utilizar esta llave. Las llaves como tal tienen la opción de un resource policy. Ahorita ustedes van a ver que yo puedo proteger la llave como tal con una política. Y esta es la política que él me está generando, donde establece cómo puedo yo tener acceso a esa llave y la manera en que se va a utilizar esa llave. Entonces, en este caso, por ejemplo, entramos a un bucket de C3. Simplemente voy a la parte de propiedades, a la sección de cifrado.
Acá, por ejemplo, tiene un default encryption que es con el servicio propio de AWS. Y yo acá puedo seleccionar que es puedo utilizar el server-side encryption utilizando KMS. Selecciono cuál es la llave. Yo puedo seleccionar mi propia llave, la que creamos, por ejemplo, que era S3 key. Y ya con eso, le estoy modificando como el cifrado a esa llave. Entonces, cuando yo subo un elemento, el bucket como tal por default va a tener la opción, va a tener la llave de cifrado que es con la que yo voy a hacer la operación. Sin embargo, también me permite a mí especificar otra llave para un objeto en particular. Por ejemplo, acá en este caso ustedes van a ver que dice no especifique una llave, utilice la que tiene por default o especifique otra llave para ese objeto en particular, si es el caso de uso. Pero digamos, si yo no coloco nada, simplemente él va a subir el objeto y lo va a cifrar con la llave de cifrado que yo tenía definida. Entonces, ese punto es bien importante y ustedes cuando entran a ver el objeto van a ver efectivamente con qué llave fue cifrado y pueden ver las características específicas de la protección. Aquí recuerden que cambiamos de SSE S3 a KMS porque yo fui el que le especifiqué cuál era mi llave de KMS que creamos en el caso anterior. Listo. Ya desde el punto de vista de Payment Cryptography, como les mencioné anteriormente, este es un servicio muy específico para aquellos clientes que tienen la necesidad o que están muy orientados al sistema financiero. En este caso, básicamente va a soportar diferentes operaciones criptográficas que son específicas para la gestión de pagos, por ejemplo. Entonces, acá yo voy a tener los clientes, tengo un punto de venta, entonces digamos que ustedes van a hacer una compra en un sistema POS, por ejemplo. En ese sistema POS van, colocan hicieron la compra, pasan su tarjeta de crédito. El sistema POS lo que hace es que el PIN que ustedes colocaron lo cifra y esa información se la envía al gateway de pago. Entonces, las operaciones que empiezan a partir de ahí, en el caso de que estos componentes estén en AWS, el gateway de pago, si está en AWS, puede empezar a utilizar diferentes funciones que son propias y, digamos, están certificadas para el uso particular de tarjetas de crédito dentro del modelo, pues, de operaciones de las tarjetas de crédito de los medios de pago establecidos. Entonces, ahí normalmente el gateway de pago coge esa información que recibió, la descifra y la cifra nuevamente y se la envía al adquiriente y empieza a hacer procesos de descifrado de esos datos sensibles o traducir la información de los pines, por ejemplo, utilizando estos estándares que son definidos por este marco de PCI, por ejemplo, y así va a la red de tarjetas de crédito, llega a los emisores y ellos también tienen que hacer su proceso de cifrado y descifrado. Entonces, estas son las operaciones típicas que ocurren cuando estamos hablando de lo que llamamos los adquirientes, los emisores. Cada uno tiene que hacer una operación de traducir la información que les llegó del PIN, descifrar los datos punto a punto y hacer, pues, llevarse la información protegida en cada uno de estos componentes. Y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante eh, la solución de AWS Payment Cryptography. Otro de los puntos que son, como les mencionábamos dentro del modelo de responsabilidad compartida, era cómo nosotros también habilitábamos cómo protegemos nuestra infraestructura y cómo habilitamos capacidades dentro del ambiente. Entonces, cuando ya vamos a hablar de operaciones ya vimos una parte que era, te doy la gestión de llaves, te habilito servicios para que puedan habilitar datos en reposo y que existan esas integraciones. Desde el punto de vista de tránsito también existe esa opción y es que, por ejemplo, ustedes puedan manejar de manera muy sencilla pues las capas o interacción de tránsito. Recuerden el caso de yo necesito interactuar con un servicio o necesito que mis clientes interactúen con una aplicación que yo tengo, entonces esos componentes los debo proteger en ese camino. Cuando hablamos del caso de AWS, AWS tiene mecanismos de protección para todas las comunicaciones dentro del ambiente de AWS. O sea, todo lo que son, por ejemplo, comunicaciones físicas entre data center, comunicaciones de entre una Z a otra, todas esas comunicaciones, si sale, por ejemplo, de un data center de una Z y se va para la otra, todas esas comunicaciones por default
van cifradas. O sea, cada vez que sale información de un data center de AWS hacia otro data center de AWS, por ejemplo, todos esos canales ya están cifrados. Entonces, eso tiene que ver con el primer componente que aparece ahí, que son las ubicaciones físicas. Y se hace básicamente en la capa física de esos enlaces. Ahora, dentro de los ambientes, a nivel de las instancias, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de tener cifrado entre instancias. Y eso se hace gracias a la tecnología de Nitro, que son donde nosotros, a nivel de hipervisor y a nivel de hardware, brindamos esas funcionalidades para que la comunicación entre diferentes componentes, en este caso entre diferentes instancias, que sean compatibles con Nitro, porque hay algunas que son y otras no. Ustedes pueden ver en ese link cuáles son esas instancias compatibles. Inclusive la comunicación entre esas dos instancias se da de manera cifrada, en tránsito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comunicar la instancia A con la B y son instancias eh, digamos, compatibles con Nitro, si esas dos instancias se comunican, así sea en protocolos no seguros, digamos que sea un protocolo HTTP sin la S, el Nitro lo que hace es que cifra la comunicación entre esas dos instancias. Entonces, aquí pueden ver un poco más de detalle de estas funcionalidades que brinda dentro del modelo de responsabilidad compartida. En nuestra capa de responsabilidad también integramos esa protección en tránsito de manera nativa. Ahora, cuando ustedes están diseñando sus arquitecturas, ustedes van a tener una aplicación y esa aplicación va a estar interactuando con diferentes servicios, servicios de almacenamiento. Entonces ya vimos toda la parte de protección de datos que teníamos ya sobre cada uno de estos componentes, pero también yo podía configurar algunas funcionalidades de cifrado en tránsito y acá es donde aparecen como esas capacidades de cómo yo interactúo o cómo yo puedo forzar de alguna manera que los servicios se consuman de manera protegida y esas comunicaciones se den en tránsito. Ya les mostré el caso, por ejemplo, de Aurora, que con un check en una sus configuraciones se forzaba esta comunicación. Entonces, en algunas ya vienen definidas como que la comunicación va a estar cifrada en tránsito, en otras también se soporta la opción de que no esté cifrado en tránsito. Eso pasaba, por ejemplo, en S3, que ustedes podían comunicarse a S3 de manera, digamos, HTTP normal o crear una policy donde forzara que la comunicación a S3 se diera de manera cifrada. Entonces, esta es la interacción que yo tengo con la aplicación. También existe en la parte de tránsito y es cómo los usuarios van a consumir esa aplicación. Entonces, básicamente yo podía tener diferentes esquemas. Algún esquema es utilizar una VPN site-to-site, que es básicamente la VPN tradicional. Y para, por ejemplo, mis empleados, yo podía tener configuraciones de VPNs client VPN. Entonces, esas opciones se las puedo brindar. Se conecta el usuario a tener acceso. Y una que ya vimos que se presentó es la parte de utilizar AWS Verify Access para yo poder tener la opción de tener un modelo similar a un Zero Trust, de tal forma que los usuarios se conectan y yo pueda establecer de manera regular a dónde van a tener acceso, a qué aplicaciones, de qué manera van a acceder a esas aplicaciones y todo esto integrado pues desde la misma definición de identidades y accesos que yo definí en mi organización. Y otro componente que hay es, bueno, yo voy a exponer esta aplicación, por ejemplo, a Internet, esta aplicación la van a consumir y yo quiero que esa aplicación me la consuman de manera segura, entonces yo podría tener, por ejemplo, expuesta la aplicación con un balanceador de carga y yo puedo dentro de cada uno de esos componentes establecer políticas de comunicación para que se dé la transmisión, por ejemplo, vía HTTPS. Para eso utilizo el servicio de Certificate Manager, que es este servicio me va a integrar los certificados digitales y de manera muy sencilla yo voy a tener los diferentes componentes para entregar mis certificados digitales y con esos certificados digitales establecer una comunicación segura eh, a las otras aplicaciones. Específicamente, el servicio de Certificate Manager va a tener como dos funcionalidades y normalmente apoya mucho lo que tiene que ver con la parte de cifrado en tránsito y es porque es un servicio administrado que nos permite generar certificados. Y estos certificados yo los voy a tener tanto certificados públicos como certificados privados. En este caso, por ejemplo, yo tengo Certificate Manager que me va a generar un certificado público. Ese certificado público yo lo puedo colocar en diferentes componentes que expongo a Internet, en este caso balanceador de carga, y
básicamente yo puedo ya establecer la comunicación segura hacia esta instancia. Pero también tengo la opción de que ese certificado que yo estoy colocando sea un certificado privado. Ahorita lo vamos a ver en la parte de la SEA privada. ¿Cuál es el punto más importante acá? Es que ustedes no van a tener que preocuparse de estar renovando sus certificados, porque cuando ustedes tienen este componente de manera automática, el Certificate Manager les va a estar avisando y les va a ayudar a hacer la gestión en la rotación de sus certificados. Entonces, este está enfocado pues más al tema público, pero también tengo la opción de generar una CA privada que les va a permitir a ustedes generar sus certificados, evitar pues toda la complejidad de que ustedes tengan implementada una CA, sino que tienen una CA administrada por AWS, pueden crear diferentes niveles de gobierno, pueden hacer delegación de esas entidades, entonces manejan todos sus certificados y pueden utilizar pues esa integración precisamente para manejar sus propias cargas de trabajo o generar certificados hacia otros clientes. Por ejemplo, eh, se- si ustedes tienen temas de IoT, por ejemplo, pueden instalar esos, pueden generar esos certificados, firmarlos, hacer la revocación de certificados. Si tienen dispositivos móviles, también pueden distribuir esos certificados digitales. Entonces, casi que a cualquier componente corporativo ustedes pueden entregarle sus certificados que están gestionando. Desde el punto de vista de S3, S3 es un servicio que brinda muchas capacidades de almacenamiento, digamos que casi que ilimitado y casi que la mayoría de nuestros clientes utiliza de manera importante S3 para toda la gestión de objetos. Acá hablamos de muchas capacidades. Dentro de las más reconocidas está el tema de durabilidad, son esos 11 9, donde tenemos el objeto, cuando ustedes, también va a depender de la capa de S3 que estén utilizando, pero digamos en condiciones normales, si ustedes no hacen nada, cuando ustedes están colocando un objeto, él se distribuye, varias copias de ese objeto se reparten a lo largo de diferentes zonas de disponibilidad dentro de la región donde ustedes donde tienen definido ese bucket, y pues esto hace que no se pierda información y por eso hablamos de una durabilidad tan alta. También se tienen las capacidades de cifrado en reposo, los temas de trazabilidad, de quién está haciendo operaciones sobre el objeto, quién está consumiendo tales objetos. Entonces ustedes pueden tener una gestión tanto a nivel de plano de control como a nivel de plano de datos para identificar, por ejemplo, hasta quién descargó un archivo, de qué manera pues fue interactuado con ese archivo. Está también las capacidades de protección de borrado, donde ustedes pueden hacer un bloqueo de un S3, por ejemplo, cuando ustedes, él está enviando la información y que se comporte como un mecanismo worm, que es que apenas el dato entra, queda así fijo y no puede ser modificado. Entonces, eso es un elemento más de protección. O también, si ustedes pueden colocar características como que solamente pueden borrar un objeto si yo le pido un MFA para que pueda hacer esa operación. Entonces, puedo proteger de manera bien interesante objetos que yo estoy colocando dentro del ambiente. Está también la parte de bloqueo de acceso público. Estas son características que empezaron a salir hace un par de años y es forzar que cuando yo lo cree por default va a estar bloqueado para acceso público y tengo que pasar muchas opciones para poder liberar como que sí, yo necesito este objeto, entonces lo pueden hacer bloqueo a nivel de cuenta, lo pueden hacer a nivel de bucket de S3 y finalmente pues todas las integraciones que yo tengo con servicios como EventBridge, por ejemplo, para que responda basado en algún evento, ocurre alguna acción y sobre eso yo puedo definir qué quiero que pase cuando se dé cierta acción. Si hay un borrado de un objeto, si hay una modificación de un objeto, si hay algo que ocurre dentro del bucket, yo puedo manejar todos esos eventos y gestionarlos a través de EventBridge para que se tomen acciones con lambdas o con una cola SQS. Entonces, brinda bastantes capacidades interesantes. Y hay uno de los puntos también que es cuando yo estoy almacenando información, yo necesito saber, o las compañías dicen, bueno, pero ¿qué está almacenado allá? Yo no tengo visibilidad de qué es lo que está pasando allá. Y especialmente cuando yo tengo definido una política de protección de datos, tengo temas de lineamientos para saber qué información es la que está ya almacenada. Entonces, esos retos los tienen las organizaciones y es muy importante poder tener una visibilidad de qué es lo que hay. Entonces, hay un servicio que se llama Amazon Macy. Amazon Macy hace dos cosas. La primera es ayudarnos a tener esa visibilidad y es podernos mirar desde el punto de vista de cumplimiento, cómo me encuentro yo eh,
como de buenas prácticas en esos almacenamientos, en ese S3, por ejemplo. O sea, me ayuda a que yo pueda identificar cuál es la postura de seguridad sobre esos repositorios. Entonces ahí yo puedo tener claridad sobre el inventario de los buckets, qué políticas tienen, si están públicas, si están cifrados, en fin, todo lo que tenga que ver como con prácticas de postura segura sobre esos componentes. Y la segunda acción es ayudarme a identificar qué datos están ahí. Entonces yo puedo empezar a hacer descubrimiento de datos sensibles, puedo gestionar de manera centralizada esa información y tomar acciones frente a las diferentes acciones. Entonces es un servicio que es muy rápido, es muy sencillo de configurar y les va a ayudar a ustedes a tener una postura clara de cómo se encuentran estos repositorios de almacenamiento y también cómo pueden implementar llamémoslo como políticas que finalmente se traducen en unos jobs que les va a ayudar a descubrir los datos que están dentro de esos buckets y que ustedes tengan una visibilidad mejor de qué tipo de datos están siendo almacenados en esos buckets para diferentes temas de cumplimiento, ya sea por una política de clasificación de información o por una política de protección de datos, de que tengan claridad de cómo están protegiendo efectivamente estos repositorios. Amazon Macy les va a ayudar a ustedes a hacer ese descubrimiento de esa información sensible y existen algunos componentes que ya están definidos como parte del servicio para descubrir esos datos en los buckets de C3. Entonces les va a ayudar a identificar datos financieros. Si ustedes meten un dato de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, información personal, información de datos nacionales, en fin, diferentes tipos de datos, ya está el servicio, digamos, entrenado para detectar ese tipo de datos, pero también les permite a ustedes crear sus propias reglas, sus propias configuraciones, sus propios parámetros para poder detectar esa información. Entonces, pueden buscar palabras claves. Si, por ejemplo, hay algún documento que ustedes le colocaron confidencial o proyecto X, Y o Z, o si dice tal cosa, eso a ustedes les puede interesar descubrir si esa información está almacenada ahí, si está puesta de manera pública o no, en fin, entender un poco el contexto de qué datos están ahí para que a través de esta política de protección de información y clasificación de información ustedes validen que efectivamente los mecanismos de protección para esos datos se están dando dentro de ese ambiente. Entonces, el servicio les va a ayudar a ustedes o se soporta diferentes formatos, ya sea formatos a nivel de texto, documentos, acá entra pues todo lo que es texto JSON, XML o .doc, docx, XLS, en fin. Varios formatos les va a ayudar a ustedes a identificar eso, correos electrónicos, archivos tipo Parquet, normalmente se utiliza, o Abro, que se utilizan en Big Data, si son archivos comprimidos, Macy va a poder explorar ese tipo de archivos para precisamente identificar información sensible. Ustedes también van a tener la opción de poder hacer una programación. Entonces hay varios modos de operación. Uno es el escaneo programado, donde, como les mencionaba, ustedes traducen su política y dicen, yo necesito explorar estos datos. Entonces creo un job y en esos jobs establezco dónde quiero que se explore, qué bucket, si quiero todos, si quiero algunos. Entonces, estas actividades yo las puedo hacer de manera programada o puedo hacerlas una sola vez donde quiero saber, yo quiero saber cómo están mis buckets en general. Entonces lo corro como un one-time job. Y también puedo definir qué tan profundo, cómo es el muestreo pues, de esa identificación. Si quiero que recorra cada uno de los archivos, cada uno de los datos, o si lo puedo poner para que me haga como un muestreo de esa información y por ende pues sea más económico. Y también está la opción de hacer discovery automático. Esto es una parte importante donde también utiliza técnicas de muestreo para seleccionar ciertos objetos que yo quiero analizar, cierta información que yo quiera identificar y diferentes elementos que yo quiera identificar como para darme una idea inicial de cómo se encuentran mis objetos. Entonces, aquí ustedes van a ver si encontré información sensible, dónde la encontré, de qué tipo, les va a ayudar pues a ver eso más detallado. También una de las opciones que aparece por ahí es que, por ejemplo, Macy solo analiza S3 y la información que está en S3, pero nos han preguntado, oye, y pues yo quiero analizar la información de una base de datos para ver si tiene datos personales. Entonces, el mecanismo que hoy se puede hacer es que ustedes exporten esos datos, los metan a un S3 y sobre eso hagan el proceso de escaneo de datos. Entonces, veamos como así un demo muy rápido de qué es lo que se utiliza en Macy. Ustedes
van a ver el listado de todos los buckets que tiene la organización. Acá pueden ver si tienen datos personales. Él utiliza el código de colores que está acá arriba para que ustedes puedan ver qué tantos los datos son sensibles. Les muestra la sensibilidad de ese bucket en particular y les ayuda pues a ver qué tipo de detecciones encontró. En este caso encontró detecciones asociadas a datos personales, por ejemplo. Entonces él les va a mostrar si efectivamente esos datos, pues, qué fue lo que él identificó dentro de ese proceso. Van a tener también la sección de Finding. Él va a mostrarles, miren, en este archivo yo encontré información sensible, acá información de alto impacto en este bucket en particular y me trae toda la información de ese bucket. Me muestra que son datos financieros, por ejemplo, números de tarjetas de crédito y datos personales que aparecieron acá. Entonces, ustedes pueden utilizar el filtro particular para poder ver específicamente como qué información. Entonces, existe esa opción de muestreo donde ustedes pueden ver, muéstrame como cuáles son esos datos y acá solamente tienen que hacer clic en el botoncito de Reveal Samples y él saca como un muestreo de cuáles hallazgos en particular fue los que él encontró dentro de ese bucket y dentro de ese archivo con los datos. Entonces aquí, por ejemplo, apareció cuáles son los datos personales y qué tipo de datos, qué fechas, nombres, direcciones, en fin, hace como un muestreo del tipo de datos y aparecieron también tarjetas de crédito y aparecen algunos números de tarjetas de crédito para ver eso. Y finalmente está el componente de Wicker. Wicker es una herramienta de comunicaciones que básicamente integra estándares súper altos a nivel de cifrado y seguridad. Normalmente integra, pues es un producto o una solución que está muy enfocado a un entorno, digamos, de colaboración, donde ustedes pueden acceder a este servicio para hacer comunicaciones entre organizaciones, pero está muy, muy enfocado en temas de seguridad, o sea, que ustedes puedan estar tranquilos de que las comunicaciones que están pasando por estos sistemas están siendo pues protegidas con los estándares más altos de protección. Está diseñado específicamente para eso, para temas de gobierno, para temas de, de comunicaciones pues que son sensibles. Entonces, yo puedo utilizar Wicked, por ejemplo, para crear war rooms específicos y donde se coloque información, eh, donde se comparta pues información en las llamadas, en los chats, muy sensible, top secret, y pues todo esto dentro del marco de pues, utilizar estos elementos de cifrado avanzados y comunicaciones punto a punto para proteger la información. Entonces, es una solución bien interesante para esos casos de uso que ustedes necesiten. Con esto damos por finalizado este componente de protección de datos. Vamos a pasar a la parte de seguridad en la era de GenAI.